Dios te bendiga. La paz de Cristo sea contigo y con tu familia. La gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vengo a compartir una palabra de parte de Dios. En Romanos 8:1 está escrito y dice así: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo que anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La persona que se vuelve a Dios, que acepta al Hijo de Dios Jesucristo en su corazón, obtiene vida. Es levantado de la muerte y obtiene vida a través de la palabra, que es Jesucristo. Cuando la persona acepta a Cristo, pasa de muerte a vida. Por eso que en la palabra de Dios está escrito que hay frutos que vienen del Espíritu y también hay frutos que vienen de la carne. Cuando dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Dios se refiere a los que no andan conforme a la carne. Digamos que hay muchas personas que están en Cristo Jesús, pero están en la carne, no viven en el Espíritu. Entonces, Dios dice claramente su palabra a lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es la carne? Bueno, muchos han de pensar que la carne es el cuerpo físico, pero yo te vengo a decir que la carne que habla la palabra es la naturaleza pecaminosa, que se desarrolló cuando el primer hombre, Adán, le falló a Dios, cuando pecó. Entonces vino el pecado y el pecado trajo la muerte. Trajo la muerte a todas las personas. Y la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, hasta que Dios envió la ley a Moisés. Y a través de esa ley Dios puso un paro a la muerte, que todo aquel que practique la ley, la muerte no iba a tener poder sobre ellos. Por eso que en su soberanía Dios siempre se mantuvo fiel. Dios siempre se mantuvo con un propósito eterno. Dios sabía que el hombre, Adán, iba a caer, que iba a pecar. ¿Y por qué Dios permitió que Adán comiera de ese fruto? Es porque Dios tenía un propósito eterno. Dios tenía algo diseñado ya mejor para la humanidad. No fue el propósito de Dios que Adán comiera ese fruto, pero ya cuando Dios vio que él comía ese fruto, pues Dios lo advirtió. Dios cuando le dijo a Adán, le dijo: puedes comer todos los frutos que tú vas alrededor, pero no comas del fruto que está en medio del Edén, que es el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, el árbol de la ciencia. Y también estaba el árbol de la vida al lado de ese árbol, de la ciencia del conocimiento. Y bueno, y Adán, bueno, en pocas palabras, la mujer fue la que comió el fruto. La mujer fue la que comió el fruto y le dio al hombre. Pero el hombre era la cabeza. El hombre era la cabeza en ese lugar. Por eso Dios le dice al hombre: enseñoréate de todo lo que yo he creado, ponle nombre a los animales. Dios le dijo a Adán. Y bueno, y la mujer, claro que la mujer salió de la costilla del varón, Adán. Porque Dios vio que el hombre estaba solo y Dios le hizo una amiga idónea, que camine con él, que se sujetara a él. Por eso que en muchos lugares hay muchas personas que le echan la culpa a las mujeres, que por la culpa de la mujer el hombre pecó, por la culpa de las mujeres el mundo está así como está, hay maldición, hay muchas cosas. Pero realmente no es así, sino que Dios creó
A estas personas, a Adán y a Eva, Dios los hizo puros, como un niño, que no conocía lo bueno y lo malo. Y bueno, fueron engañados, así como cualquier niño es engañado por ahí, es engañado porque no sabe, no conoce lo malo, no conoce, no tiene conocimiento. Por eso que a través de la historia, de la antigüedad, todo lo que ha pasado, entonces de ese momento el hombre caminó ya de una manera diferente. Ya el hombre ya experimentó el dolor, el cansancio, la fatiga. Y cuando Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás. Pero antes de Dios decirle esa palabra, esa profecía, el hombre tenía todo fácil en el Edén. Dios le lo puso en el Edén, que es el paraíso. Dios lo puso ahí como un rey. Dios lo puso ahí para que se señore de todo lo que estaba ahí. Y tenían todo ahí, no tenían de qué preocuparse. Tenían alimento en abundancia, tenían agua en abundancia. Vivían bien. Pero cuando ellos pecaron, todo eso se les fue quitado. Y bueno, muchos dicen que ellos andaban desnudos, Adán y Eva andaban desnudos. Físicamente, ellos andaban desnudos, pero el espiritual, ellos tenían una vestidura que era de luz, que reflejaba la santidad de Dios en ellos, porque ellos tenían una comunión con Dios. Y esa comunión le daba una vestidura espiritual, por medio de la santidad que venía de Dios. Entonces el hombre no tenía problema de acercarse a Dios. Conversaba con Dios como un amigo, cara a cara, porque tenía pureza de Dios, era inocente de los ojos de Dios. Y sabemos que Dios los hizo a su imagen y semejanza a Adán. Entonces cuando ya Adán pecó, dice la palabra que él sintió miedo, sintió temor y se escondió de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia y su infinito amor, Dios salió al encuentro de aquel hombre Adán, para darle otra oportunidad, para perdonarlo, para restaurarlo. Así te dice Dios: yo sé que tú has caído, te has alejado de mí, has dejado de leer mi palabra, te dice Dios. Y Dios te dice que Él está dispuesto a darte otra oportunidad. Él está dispuesto a levantarte, a restaurarte, no solo a ti, sino a tu familia también, a los tuyos, a todo aquel que se vuelva a Dios, a todo aquel que reconoce a Dios, que se arrepiente de corazón. Y bueno, sabemos que cuando Dios vino a buscar al hombre Adán, los confrontó. Y Dios sabía que el hombre Adán había pecado. Y Dios le pregunta: ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comiera? Y el hombre, ¿qué dijo? Le echó la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Eso fue lo que a Dios le enojó, lo que a Dios no le gustó, la cobardía que el hombre mostró. Ya si el hombre hubiera dicho: Señor, fue mi culpa, tú me pusiste como cabeza en este lugar y yo tuve la responsabilidad, yo fui el que pequé, yo fui el que hice lo incorrecto delante de ti. Pero el hombre hizo lo contrario, le echó la culpa a la mujer. Le echó la culpa a la mujer a la que Dios había creado, dando a entender que esa mujer que Dios creó, Adán, no servía para nada. Dio a entender a Adán, a Dios. Y bueno, ahí todo aquel que ha leído las Escrituras sabe que ahí Dios tuvo que sentenciarlo a cada uno de ellos. Dios tuvo que ser estricto con ellos, porque le desobedecieron a Dios, a Él, al Padre. Entonces, Dios sabía que ya no podían estar en ese lugar, porque ese lugar era un lugar santo, era el monte santo de Dios, el Edén. Entonces Dios tuvo que ser estricto y Dios tuvo que sacarlo fuera de ese lugar. Y Dios le dice al hombre: comerás con el sudor de tu frente. Y a la mujer Dios le dice: aumentaré los lodes de pacto en tu matriz. Y Dios también maldice a la serpiente. Y bueno, la serpiente de ese tiempo tenía patas,
Era como una iguana, se podía decir. Y Dios cuando la maldijo y le dijo: Dios, te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces, vemos que Dios es justo, pero Dios también es estricto. Pero a Dios le dio tristeza cuando le pasó eso al hombre y a la mujer, que Dios tuvo que sacarlo de ese lugar. Tuvo que sacarlo de ese lugar. Y desde entonces, la humanidad en ese tiempo no tenía dominio. No había dominio sobre la humanidad en ese tiempo. Había caos, destrucción, se mataban unos a otros. Y vemos que cuando nace Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, vemos que Abel fue el que agradó a Dios y Caín fue el que aborreció a Abel. ¿Por qué razón? Porque Abel agradó a Dios. Y bueno, vemos que en cada cosecha que ellos hacían, ellos daban una ofrenda a Dios. Muchos dicen que Abel daba poco, que Caín daba poco y Abel daba más. Pero no es así, sino que los dos daban lo mismo, solo que Abel lo hizo con agrado, no esperando nada a cambio. Pero Caín lo dio con desagrado. Lo dio con desagrado, como diciendo: todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he cosechado, tengo que dárselo a Dios. Pero Abel tenía otra mentalidad. Él se lo daba a Dios con alegría, Abel, pero Caín se lo daba con tristeza, como que él iba a perder, como que vio perdida su cosecha, dándosela a Dios, que es dueño de todas las cosas. Pero Abel entendió que todo venía de Dios, todo venía de Dios. Entonces, por esa cuestión, Abel agradó a Dios y Caín no. Entonces Caín tuvo celo de Abel y lo mató. Lo mató porque tuvo celo de su hermano. Tuvo celo de su hermano y lo mató. Y la sangre de Abel clamaba delante de Dios. Y claro que Dios lo confronta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y le dice: ¿acaso soy guardia de mi hermano? Entonces Dios lo confrontó a Caín. Y Dios sabía lo que había pasado. Y vemos que Caín huye de la presencia de Dios atemorizado, porque él sabía lo que había hecho. Y le dice: Dios, serás errante en la tierra. Andarás de aquí para allá y no tendrás paz. Serás perseguido, le dijo Dios. Y lo marcó Dios, lo maldijo, lo marcó. Le puso una señal en la frente que no cualquiera lo matará. Pero vemos que Abel representa a todas las personas que tienen fe en Dios. Abel representa a todas las personas que le creen a Dios, que aman a Dios, que cuando le dan algo a Dios o Dios le pide algo, ellos se lo dan de corazón, lo hacen de corazón. Dice la palabra de Dios que cuando hagas algo, no lo muestres con palabras, sino con hechos. Con fe tú agradas a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que cada hombre en la antigüedad que ha tenido fe en Dios ha sido prosperado, ha sido librado, ha conquistado ejércitos. Tenemos a Rahab, que ella por la fe, ella recibió a los espías en paz, que es escrito en Josué. El libro de Josué está escrito sobre esa mujer que se llama Rahab. Ella tuvo fe y por la fe que ella tuvo en Dios, ella aceptó a los espías en paz en su casa. Por la fe que ella tuvo en Dios. Porque ella reconoció quién era Jehová de los ejércitos. Entonces ella tuvo fe y guardó a los espías que vinieron a inspeccionar la tierra de Jericó. Ella lo mantuvo en su casa por la fe en Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, tú no te preocupas por lo que pueda venir a tu vida. Tú no te preocupas
por la situación en la que te encuentras. Tú no te preocupas en lo que pasa a tu alrededor, sino que la fe en Dios te mantiene confiado, te hace dormir en paz. La palabra dice en Salmos 4:8, que está escrito ahí, y dice ahí esa amistad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace dormir tranquilo y confiado, dice la palabra. El único que te hace dormir tranquilo y confiado se llama Jehová de los ejércitos, el que te da paz, el que te da libertad. Pues la libertad que Dios te da no es para pecar deliberadamente, para hacer lo malo, sino que la libertad que Dios te da es para que tú le sirvas a Él, de que tú glorificas a Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. La palabra relata en los evangelios que cuando Jesús cruzó el lago, al otro lado dice que se encontró con un endemoniado que le decían Gadareno, que tenía legiones de demonios dentro de él. Y bueno, sabemos que cuando Jesús se acerca a la orilla del mar, cuando Cristo va saliendo del mar a esa isla donde estaba el demoniado de Gadareno, dice que esos demonios lo reconocieron a él. Supieron la autoridad que Jesús cargaba y se postraron ante él. Y ellos le rogaron a Jesús a que no lo lance a los abismos, porque el abismo es un tormento para ellos. Y vemos que Jesús los mandó a un acto de cerdo. Igual los cerdos cayeron al barranco, igual ellos desaparecieron, los demonios que estaban en ese cuerpo. Y vemos que cuando Dios los libertó a aquel hombre. Dice que ese hombre se vio libre y quiso seguir al Maestro, a Jesús, lo quiso seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Anda a los tuyos y cuenta y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces cuando Dios te sana, cuando Dios te libra de la muerte, cuando Dios hace algo especial en tu vida, no es para que te quedes sentado y no es para que te quedes con los brazos cruzados en tu casa encerrado, sino que es para que tú des testimonio a muchos, a todos los que te rodean, a todos los que te conocen, que tú cuentes las maravillas de Yahweh, de que tú des testimonio de Dios y lo que ha hecho en tu vida, para la fe de muchos, para que muchos se acerquen a Dios, para que muchos clamen a Dios, se acerquen a Dios en oración. Por eso que Dios te ha librado Dios, algunas veces Dios te ha librado Dios algunas veces. Y Dios te ha librado para que tú des testimonio de su grandeza, de su poder. Para que lo busques, para que no te apartes de Él, sino que cada día tú ames a Dios, cada día tú ames su palabra, cada día tú tengas un acercamiento con Dios a través de su Espíritu. Por eso que, como dije en el principio, el versículo que mencioné sobre Romanos 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo que anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Digamos que la palabra en las cartas de Pablo en Gálatas está escrito los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne se encuentran en Gálatas 5:19, que está escrito ahí, que los frutos de la carne son enemistad, contienda, ira, borrachera, hechicería, orgía. Dice que todos esos frutos que habla la carne son frutos que llevan a la destrucción y a la muerte. Son frutos que condenan al hombre que los practica, que le llaman los frutos de la carne. Son los frutos de la carne. Pero en Gálatas 5:22 ahí habla los frutos del Espíritu, que dan vida a todo aquel que los obtiene y que los practica. Y bueno, los frutos están escritos ahí en Gálatas 5:22, que son amor, fe, templanza y humildad, mansedumbre, paciencia, gozo y bondad. Con tales frutos no hay ley, dice la palabra. Con tales frutos no hay ley. Por eso que todo aquel que vive una vida consagrada a Dios, que vive una vida en el Espíritu,
no tropieza, no se aparta de Dios, sino que se mantiene firme en Dios. Se mantiene constante y persevera en Cristo Jesús. Por encima de los obstáculos, por encima de las barreras, por encima de todas las cosas que puedan venir, a todo aquel que está en Dios, no lo van a poder derribar, no van a poder debilitarlo, no van a poder sacarlo fuera, porque ya Dios habita en él, ya Dios habita en todo aquel que está en su espíritu. Dios habita en todo aquel que le ha entregado su corazón, que se ha entregado a Dios de corazón. A todo aquel que le ha dicho sí a Dios, entra a Dios a mi vida, entra a Dios en mí, transfórmame, libértame, haz una nueva imagen en mí, haz lo que tú quieras hacer en mí, conforme a tu voluntad. Todas esas personas que se entregan a Dios de corazón, esas personas que rechazan el pecado, rechazan lo que este mundo ofrece y aman más a Dios. Cuando el hombre le da el lugar a Dios, Dios se convierte en su defensa, Dios se convierte en su escudo, Dios se convierte en su guardián, Dios se convierte en su proveedor, Dios se convierte en su sanador, en su libertador. Cuando el hombre se entrega a Dios, cuando el hombre ama más a Dios que este mundo. Dice la palabra en las cartas de Juan, dice la palabra ahí que la persona que ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. Y también dice que el hombre que se vuelve amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La persona que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Tú puedes caminar en este mundo, pero Dios te dice que lo ames a Él más que todas las cosas que te puedan ofrecer, que todas las cosas que este mundo te ofrezca. Dios te dice, a mí dame el primer lugar, a mí búscame, ámame a mí primero, dame tu amor a mí, te dice Dios. Dame tu adoración a mí, te dice Dios. Porque todo lo que este mundo ofrece es engaño. Todo lo que hay en este mundo es una ilusión pasajera, es vanidad, que con el tiempo perece, Pero el espiritual no, lo espiritual es eterno. Por eso dice la palabra que primero es lo espiritual antes que lo secular. Cuando la persona se acerca a Dios y le ora a Dios y le dice a Dios, Dios, ayúdame en esto de acá, bendíceme con un carro, una casa, esto de acá, con cosas físicas. Pero Dios, viendo su condición que necesita de Él, que Dios ve que necesita de su espíritu, que no busca las cosas espirituales sino las cosas materiales. Entonces Dios no escucha esa oración, sino que Dios quiere escuchar una oración genuina, una oración que sea expresada conforme a su voluntad. Que Dios quiere que la persona pida conforme a su espíritu, conforme a su voluntad. Que la persona se acerque a Dios y le diga, Dios, lléname de tu espíritu, avívame, hazme florecer en ti, despiértame. ¿Qué quiere que haga? Lo que tengas que hacer en mí. Aliméntame de tu palabra, lléname de tu espíritu. Tú quieres que el hombre se acerque a Dios conforme a la voluntad de Él, conforme a lo que Dios quiere que esa persona que se acerca a Él haga. Por eso que no está mal que uno le pida a Dios cosas físicas, cosas materiales, pero Dios se enfoca primero en lo espiritual. Dios se enfoca primero en tu salvación. Porque si Dios sabe que dándote cosas materiales tú te vas a perder, te vas a descarriar, no te vas a acercar a Dios, entonces Dios no te lo da. No te lo da Dios, porque Dios sabe que te vas a perder con todo lo que le estás pidiendo, cosas materiales. Por eso que primero siempre es lo espiritual antes que lo material. En Mateo 6:33 está escrito la palabra y dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os será añadida. Cuando tú buscas de Dios constantemente, conforme a la búsqueda que tú tengas en Él, en Dios, en Cristo Jesús, Dios te va añadiendo poco a poco lo que a ti te hace falta en el caminar con Dios. Porque Dios es justo. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
Cuando Dios te hace una promesa, Dios te promete algo, Dios te lo da Dios. Bueno, muchos han dicho, yo le he clamado a Dios muchas veces, a Dios le he dado bastante por algo y Dios no me lo ha traído. ¿Sabes por qué Dios no te ha traído eso lo que le has pedido? No te lo ha dado Dios. Es porque todavía no estás listo para recibirlo. Porque Dios sabe que cuando Dios te da eso, tú te puedes apartar de Dios, te puedes olvidar de Dios. Te puedes llenar de orgullo, de soberbia y te alejas de Dios. Te enfrías. Entonces Dios, para que no te pierdas, Dios primero te prepara, te moldea, para que recibas eso. Y cuando tú le pides algo a Dios, Dios te da el doble de lo que tú le pides. Pero eso es cuando tú estás formado en Dios. Cuando tú te formas, te dejas formar a través de su Espíritu. Cuando tú te dejas capacitar, cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios ve, Dios reconoce. Y la palabra dice que Dios honra a los que lo honran. Cuando tú honras a Dios cada día, cuando tú te levantas en la madrugada, le oras a Dios, le das el primer lugar a Dios, ya tu vida se vuelve un devocional en Dios. Buscas a Dios cada día, lees su palabra cada día y te aseguro que Dios se va a despertar a tu favor. Te aseguro que Dios va a actuar en tu vida. Dios va a proveerte, Dios va a bendecirte conforme a la búsqueda que tú tienes en Dios. Y Dios te va a prosperar, Dios se va a hacer cargo de tus asuntos. Cuando tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se preocupa por lo que tú estás atravesando. Dios comienza a libertar a los tuyos. Dios comienza a traerlo, Dios comienza a libertarlo, Dios comienza a sanar, a libertar, Dios comienza a hacer maravilla a todo aquel que le cree. Por eso que siempre mi consejo es que siempre le dejes primer lugar a Dios. De que siempre te acercas a Dios. No por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es. Por lo que Él ha hecho por ti. Por lo que Él hizo en la cruz. Por su sacrificio que Él mostró hacia la humanidad. Porque Él fue el que te libertó. Él fue el que libertó a la humanidad. Su sangre fue derramada por mucho para perdón de los pecados. Y en Romanos 5:8 está escrito y dice: fue tanto el amor de Dios que aún siendo pecador, Él dio la vida por mí. Dice la palabra. Dándome vida eterna a través de su sacrificio. Por eso que todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Por el que no tiene a Cristo, la ira del Padre reposa sobre él, dice la palabra. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú le crees a Cristo, caminas como caminó Cristo, sigues sus huellas, sus pisadas. Claro que van a haber caídas, van a haber tropiezos, pues dice la palabra, al día que por el cual viene el tropiezo. Mejor le sería que se amarre un molino y con una soga al cuello que se tire al mar, dice la palabra. Entonces los tropiezos van a venir, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Mejor le sería que se amarre un molino en su cuello y se lance al mar, decía Jesucristo. Por eso que no te preocupes si tienes errores o tienes fallas. Dios poco a poco Dios va moldeando, Dios poco a poco Dios va quitando esa falla, ese error. Dios poco a poco te va moldeando, te va limpiando Dios poco a poco, porque siempre cuando una persona se vuelve a Dios, cuando una persona decide caminar con Dios, Dios te prepara, Dios comienza un proceso contigo. Puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, 2 años, en Dios en perfeccionarte, en limpiarte, en capacitarte. Por eso que es ahí donde en el proceso muchos se han alejado de Dios. En el proceso muchos se han alejado de Dios, se han hecho a un lado, se han enfriado, porque no han resistido. Porque hay muchas personas que no han entendido que no es con su fuerza, sino es con la fuerza del Espíritu de Dios. Esto no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Por eso que en el proceso es donde más tienes que buscar a Dios, es donde más tienes que
acercarte a Dios en ayuno, en oración, más leer su palabra, porque es ahí donde tú comienzas a conocer a Dios, es ahí donde Dios se te manifiesta, se te revela a Dios, es ahí, en el desierto, es ahí en la dificultad que tú puedes estar pasando. Mi consejo es que siempre en tus tiempos difíciles, siempre cuando tú estás atravesando algo que tú no entiendes, acércate a Dios en oración, exprésate a Dios lo que tú sientes y dile a Dios que te renueve, que te dé fuerzas nuevas. Y Dios lo va a hacer. Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a renovar, Dios. Conforme a tu fe, tú te acercas a Dios. Conforme a tu fe, tú buscas de Dios. Dice la palabra que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que lo hallará, dice la palabra. Porque Él es galardonador de todo aquel que le busca. Por eso que la voluntad de Dios es que cada hombre que está en su palabra, que cada hombre que está en Él vive en el Espíritu. Porque la persona que vive en la carne no va a soportar las pruebas, no va a soportar lo que viene. No va a soportar cuando las tinieblas lo ataquen, cuando el enemigo se levante en su contra. La persona que está en la carne no va a soportar, se va a apartar, se va a alejar de Dios. La persona que está en el Espíritu va a resistir, se va a mantener firme porque está en el Espíritu. Está en la cobertura de Dios. Está en la mano de Dios. En la mano de Dios. Por eso que siempre Dios, cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios llega a la vida de una persona, lo primero que Dios hace es que Dios despierta su espíritu. Dios despierta su espíritu, Dios. Y cuando su espíritu se despierta, el hombre comienza a ver, comienza a visualizar el propósito de Dios. Comienza a ver su propósito aquí en este mundo. Porque todo lo que tú necesitas, todo lo que Dios te ha dado para que su propósito sea cumplido en ti en este mundo, está en tu espíritu. Porque la comunión con Dios no es con tu cuerpo, sino que es con tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Y la comunión íntima con Dios es con el espíritu. Con el espíritu que tiene cada hombre, que es el ruá de Dios, que es el aliento de vida. Que Dios sopló en el primer hombre Adán. Que es el aliento de su espíritu. Que tiene cada hombre que camina en este mundo. Es el espíritu. Por eso que el hombre que se aleja de Dios, que se aparta de Dios, muere espiritualmente. Poco a poco se va secando. Y cuando el hombre muere espiritualmente, esa es la primera muerte, la muerte espiritual. Y después llega la muerte física si no se arrepiente, si no se reconcilia con Dios. Por eso que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos malos, en estos tiempos donde hay mucho caos, destrucción, donde hay muerte en muchos lugares, Dios te invita y Dios te dice de que es tiempo de que te vuelvas a mí, de que es tiempo de que te reconcilies conmigo, que es tiempo de que dejes de practicar ese pecado y que te vuelvas a mí. Dios te dice que es tiempo de que tu ropa espiritual sea limpia, sea lavada con la sangre del Cordero. Porque Jesucristo es el único, el que te puede librar del día malo. Jesucristo es el único, el que te puede dar vida en medio de la muerte. Él es el que te resucita. Él es el único que te puede dar vida, Jesucristo. Él es el único que te puede librar de las garras del enemigo, del lazo del cazador, de la peste destructora. Por eso que todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, todo aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, ni una peste, ni una plaga, ni una obra satánica, ni una obra de las tinieblas no va a tener poder sobre todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, hacia todo aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente, porque Dios te guardará del día malo.
Dios con su mano protectora, Dios te va a dar sombra. Dios va a ser tu escudo donde quiera que tú vayas. Por eso que dice en Apocalipsis 3:10, yo guardaré a todo aquel que guarda mi palabra en la paciencia. De la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Dios va a probar al mundo entero, dice su palabra. Dios va a probar a la humanidad entera. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo sé quién es Dios. Entonces Dios va a sacudir a muchos. Dios va a limpiar muchos lugares. Dios va a sacudir a naciones enteras. Dios va a limpiar, Dios va a sacudir, Dios va a traer un despertar espiritual a la vida de muchos, Dios. Porque ese es su propósito. Por eso que Dios va a probar a la humanidad entera, a ver cuáles son los hijos verdaderos de Él, cuáles son sus escogidos, cuáles son los que se mantienen firmes, creyéndole a Dios, cuáles son los que son verdaderos. Y todo aquel que logra ser verdadero, ese será salvo, dice la palabra. Por eso que yo voy a guardar todo aquel que guarda su palabra en la paciencia del día malo que vendrá. Por eso que los profetas siempre profetizaban y decían, ay de aquel día grande y espantoso de Jehová que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, estos son tiempos donde la persona tiene que volverse a Dios, donde la persona tiene que volverse de sus malos caminos y volverse a Dios. Dice la palabra en Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale por cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el inicuo su maldad, y vuélvase a Dios, dice la palabra. Entonces, esta palabra que has escuchado no es para avergonzarte y no es para burlarme de ti, sino que esta palabra que te envío, que vas a escuchar, esta palabra es para que tú tengas un despertar profético, de que te des cuenta de todo lo que está pasando, de que todo lo que está pasando son profecías que se están cumpliendo, están escritas en la palabra de Dios. Y yo te invito a que te suscribas, yo te invito a que le des like a este video, a que escuches esta palabra y la atesores y que la medites, Y en mi canal vas a encontrar algunos videos que van a hablar, palabras que edifican, palabras que transforman, palabras que bendicen, palabras que traen un despertar a tu vida, palabras que traen liberación, palabras que traen sanidad, palabras de rompimiento, palabras que Dios habla a tu vida, porque estos son tiempos donde la persona tiene que estar conectado con Dios. Estos son tiempos donde la persona tiene que escudriñar su palabra. Esos son tiempos donde la persona tiene que darle más atención a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Porque muchos ignoran el mundo espiritual, muchos ignoran el mundo invisible. Y el mundo espiritual más real que este mundo que muchos ven. El mundo espiritual dice la palabra que todo fue creado por lo que no se ve. Por eso que la fe, en Hebreo 11 dice que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe se basa en algo invisible que toma forma en este plano físico, conforme a la fe que la persona tenga en Dios. Entonces, Dios te invita a Dios y Dios te dice, estos son tiempos donde tienes que reaccionar, son tiempos donde tienes que meditar, son tiempos donde tienes que ponerte a cuenta conmigo, antes que sea demasiado tarde, ahorita que hay tiempo, ahorita que está mi gracia, dice el Señor, ahorita que está mi gracia y misericordia vigente, es una oportunidad para muchos que se vuelvan a mí, dice Dios, de que cada hombre y cada mujer tenga un interés en mi palabra, dice Dios. Que estos son tiempos donde el hombre y la mujer de Dios tienen que revestirse con la armadura,
pulir su armadura en Cristo Jesús, de renovarse, de levantarse. Todo aquel que se ha enfriado, declaro y profetizo en el nombre de Jesús, de que te vas a despertar, de que vas a tener fuerzas nuevas, de que va a haber un despertar en ti y en tu familia. Profetizo y declaro sanidad en los tuyos, declaro rompimiento, declaro limpieza en tu hogar, declaro la sangre de Cristo marcando tu hogar, declaro la sangre de Cristo cubriendo a cada uno de los tuyos, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, a todos los que viven contigo. Declaro sanidad en tu familia, declaro sanidad a todo aquel que esté enfermo, declaro libertad, declaro liberación a todo aquel que está oprimido, declaro sanidad a todo aquel que está con dolencia, a todo aquel que está padeciendo por una enfermedad, por algo crónico. Declaro libertad en él, declaro esas cadenas rotas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su palabra. Y que la sangre de Cristo te limpie de la coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Por eso que conforme a tu fe que tú tienes en Dios, Dios te va a sanar. Conforme a la fe que tú tienes en Dios, Dios te va a guardar, Dios te va a librar, Dios te va a libertar. Conforme a la fe que tú tienes en Él, te dice Jesús. Por eso que siempre cuando tú le ores a Dios, siempre ora a Dios de esta manera y dile así: Dios, tú me conoces, tú conoces mi debilidad, tú conoces lo que yo peco cada día, tú conoces mis luchas, ayúdame, quiero caminar contigo, dame fuerzas nuevas, haz ligera mi carga. Y Dios conoce hasta dónde tus fuerzas llegan, porque Dios te creó, Dios te hizo y Dios conoce tu potencial. Dios conoce hasta dónde tú llegas. Dios te conoce, Dios. Dios te entiende Dios. Pero esto es de perseverar, esto es de sacudirse en Dios, esto es de despertar cada día en Dios. Porque por la fe uno se acerca a Dios. Por la fe uno glorifica a Dios. Por la fe uno se acerca a Dios. Es por la fe que tú tienes en Dios. Por la fe. Y la gracia de Cristo hace que se acerque a ti. Dios en su amor y en su misericordia, Dios permite que su palabra llegue a ti. Dios se acerca a ti por su gracia y misericordia. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere que tú no perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. De que te vuelvas a Él. De que te reconcilies con Él. Eso es lo que Dios quiere en la vida de muchos. Porque sabemos que hay muchos que le dan la espalda a Dios. Hay muchos que no le importa la palabra. Ignoran la palabra. Hay muchos que dicen: ahorita no, estoy ocupado, más después, ven otro día. Y no saben que ese día que Dios los visita, Dios viene a librarlos de muchas cosas que le puedan pasar en la semana que van a vivir, en el día que van a pasar. Entonces Dios es sabio. Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y hay muchos que le reclaman a Dios cuando le viene la calamidad, cuando le viene la dificultad. Y es porque lo rechazaron al principio, lo negaron, le dieron más tiempo a otras cosas y no a su palabra. Hay muchos que se esconden de Dios, se esconden, no quieren escuchar la palabra. Dice en los evangelios de Juan, dice que 3 y 6
3:20 en adelante dice que todo aquel que aborrece la luz se oculta de la luz, porque no quiere que sus obras sean expuestas. Por otro lado, hay muchas personas que se acercan a Dios, escuchan la palabra, y hay personas que están ocupados a veces y dejan lo que están haciendo por escuchar la palabra. Y eso es lo que a Dios le agrada, de que el hombre acepte su palabra, de que el hombre le dé más importancia a su palabra. Entonces esas son las personas que aman la luz, y cuando viene la luz se acercan para que sus obras sean reprendidas. Si sus obras son buenas, son expuestas, son glorificadas en Cristo Jesús. Cuando tú haces las obras que son agradables a Dios, tú vas a amar la luz. Siempre cuando tú hagas lo bueno, vas a amar la luz. No te vas a ocultar de la luz, porque tú haces lo bueno delante de Dios. Tú haces lo correcto delante de Dios. Por eso es que la luz trae un despertar a tu vida. La luz de Cristo es la que te alumbra, la que te direcciona, la que te da seguridad donde quiera que tú vayas, a tu trabajo, a tu universidad, donde quiera que tú te movilices. Si tú tienes la luz de Cristo, esa luz te va a cubrir, esa luz va a acercar tu vida, donde quiera que tú estés. Te va a dar paz, reposo, te va a dar reposo. Por eso es que Cristo dice su palabra en Mateo 11:28. Venid a mí todo lo que esté cargado y trabajado, que yo los haré descansar. En mí vas a descansar, dice Cristo. Todo aquel que viene a mí, descansa en mí, reposa en mí. Por eso que todo aquel que se acerca a Cristo, su alma descansa, su espíritu descansa en Él, descansa en Él. Esto es lo que hace Dios en la vida de un hombre y de una mujer, en la vida de todo aquel que se entrega a Él de corazón. Porque por naturaleza el ser humano peca, el ser humano hace lo incorrecto delante de Dios. Y eso no es el problema, sino que el problema es cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre se hace a un lado y no acepta a Dios, que es el único que puede librarlo de su pecado, de la condenación. Por eso que en Mateo 10:32 está escrito y dice que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Por todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles, dice Dios. Por eso que el problema no está en el pecado, sino que el problema grave está en que la persona rechaza a Dios. Porque cada pecador que se vuelva a Dios, Dios te regenera, Dios te limpia con la sangre del Cordero, Dios te da una nueva identidad. Y Dios te limpia y dice la palabra que Dios no se acuerda más de tu pecado, no se va a acordar más de tus pecados, sino que lo va a lanzar a lo profundo de los mares, dice su palabra. Por eso es que el problema está cuando el hombre, estando en pecado, y se cree más que Dios, cuando el hombre se apoya en su prudencia, en su sabiduría, y no reconoce a Dios en su camino, entonces perece. Tarde o temprano tropieza, cae. Y lo peor es que le echa la culpa a Dios. Y Dios no tiene nada que ver en ese asunto, sino que Dios hizo lo que tuvo que hacer, pero Él lo rechazó. Y no se volvió a Dios. Porque el propósito de Dios es librarte, no de condenarte. Por eso dice la palabra que Dios envió a su Hijo al mundo, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.